Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver el cuarto tema de ciudadanía de primero bachillerato. El tema de hoy es el fundamentos sociales de la democracia indígena, mestizos, afrodescendientes y montubios. Aquí nosotros tenemos que la construcción social del orden. ¿Listo? Entonces, de lo otro, perdón. Vamos a poner un momentito de momento. Listo. Entonces, como le estaba diciendo, ¿no? Vamos a ver la construcción social del otro. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué significa sobre todo esto. Para entender, por favor, una cosa, ¿no? Para entender sobre todo de pueblos, comunidades o nacionalidades y grupos étnicos, no debemos confundir, ¿no? No debemos confundir grupos étnicos como estamos viendo ahora, ¿no? Entre el indígena, el montubio, el afro y otros, ¿no es cierto? Mestizos. En cambio, grupos, comunidades o nacionalidades ya están en énfasis en, en las 14 culturas que tenemos dentro del Ecuador. Entonces, una cosa es grupos nacionales eh, o comunidades y otros son grupos étnicos, ¿no? Entonces, vamos a ver. La idea del otro es fundamental en los análisis psicosociales, psicolo, sociológicos, perdón, de cómo se construyen las identidades mayoritarias y minoritarias. Esto se debe a que la representación de diferentes grupos en la sociedad es controlada por la mayoría con ciertos poderes políticos, con el fin de entender la noción del otro. Es necesario entender cómo se construyen las identidades sociales. Exacto. A medida que pasa el tiempo, sobre todo nosotros debemos entender que el grupo o la mayor parte de personas dentro del Ecuador habla español, ¿verdad? Pero en sí, la lengua oficial dentro del Ecuador es el español, pero también tenemos la segunda lengua o la lengua autóctona aborigen es obviamente el quechua, ¿verdad? Entonces, este de aquí es el que gobierna, ¿verdad? Este grupo social, sobre todo de las personas que están arriba, ¿no es cierto? En este caso serían los mestizos, que consigo mismo predominan sobre todo el control de la política, lo social, ¿listo? Y ahora lo cultural es muy, muy, muy diferente, ya que dentro del planteamiento de la Constitución del 2008 nosotros sabemos que todo es por igual, ¿listo? Entonces, aquí nosotros debemos entender mucho, ¿verdad? Debemos entender que la mayoría o la mayor parte del Ecuador hablan español, sobre todo el idioma, ¿no? Y las otras partes, sobre todo los grupos eh, de identidades nacionales o comunidades, hablan diferente tipo de idioma en diferente región. Entonces aquí nosotros tenemos que, de momento, la identidad es a menudo considerada como algo natural o innato pero en realidad la identidad es algo que se construye socialmente. Las identidades sociales reflejan la forma en que los individuos asimilan categorías sociales establecidas dentro de su sociedad, tales como identidades culturales, identidades de género, identidades de clase, etc. Exacto. Cuando nosotros hablamos de identidad o diversidad cultural, hablamos de todo esto, ¿no? Ciertos grupos existen aquí, ¿no es cierto? Como les estaba nombrando, que dentro del Ecuador existen 14 nacionalidades. Existen eh, diferentes grupos étnicos, ¿verdad? Como el afro, como el mestizo, como el mulato, el sambo, el montubio, bueno, infinidad de cosas. En cambio, identidades de género, sobre todo, esas identidades de género como masculino, femenino, y aparte de eso existe sobre todo la orientación sexual que cada uno de nosotros eh, puede definirse, ¿no es cierto? Identidades de clases sociales, sobre todo,
ahí estábamos hablando, ¿no? Que es el mayoritario, ¿no? El poder que ejerce sobre todo arriba las élites, en medio sobre todo están, ¿no? El extracto de las pirámides que nosotros sabemos. Entonces esto de aquí es obviamente identidades de clase, ¿no? Existe esa variedad, o si no, nosotros también podemos definirla de este concepto, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, esto de aquí son clases sociales, medidas por socioeconómico. ¿Listo? Entonces, aquí está la clase alta, la clase media y la clase baja. ¿Listo? Siempre liderando estas personas, ¿verdad? Y siempre y cuando las personas que quieran subir de este puesto, o sea, en clases sociales, obviamente siempre tienen que ser, siempre deben tener dinero o la economía suficiente para estar acá arriba, ¿listo? Y de igual manera el bajo para poder estar en medio y por estar encima. Y asimismo, ¿no? Identidades, sobre todo cuando nosotros nos miramos al espejo o físicamente somos diferentes, ¿verdad? Porque hay más blancos, hay personas negritas, mulatas, el color de cabello, los ojos, que son más altos, más bajos, son gorditos. Entonces, todo esto de aquí es obviamente identidades, ¿listo? Todo esto de aquí. Pero, aparte de eso, pertenecemos a un grupo, ¿no? Puede ser un grupo de una comunidad en específico o grupo étnico, ¿listo? Nosotros ya sabemos en qué grupo estamos, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente. Identidad étnica. En el Ecuador posee un gran número de pueblos, nacionalidades o grupos étnicos que viven en una determinada región. Cada uno de estos pueblos tiene sus propias tradiciones, lenguas, costumbres, platos típicos. Exacto. Entonces vamos a nombrar algunos, ¿verdad? Nosotros tenemos en la costa, en la sierra y en el oriente, ¿verdad? O región amazónica. ¿Listo? Nosotros de aquí tenemos en la costa, tenemos diferentes tipos de costumbres, la lengua sobre todo, platos típicos, ¿verdad? Entonces aquí también hay hasta grupos, ¿no es cierto? Grupos o nacionalidades. Grupos étnicos nosotros ya sabemos qué son. Los grupos étnicos están aquí, ¿no es cierto? La población mestiza está en la costa, ¿no? Entre el Guayaquil y Manabí. Y obviamente también hay en la provincia de Pichincha, ya que ahí asumen toda la mayor parte de personas de distintas ciudades están en Pichincha. Ahora, aquí nosotros tenemos en la costa una cultura que es agua, ¿listo? Los Huancavilca. En la sierra nosotros tenemos los Otavalos, los Puruá, los Alasaca, ¿listo? Aquí nosotros tenemos los conocidos en el oriente, los Guaurani, también tenemos los Shuar y etcétera, ¿verdad? Y como también sabemos que tenemos las costumbres, ¿no? De cada uno de los pueblos dentro del Ecuador, también tenemos la gastronomía, ¿sí? Y también tenemos los distintos tipos de lengua en nacionalidades, pero en grupos o pueblos nacionales. En cambio, en grupos étnicos, la mayor parte de grupos étnicos, obviamente como el afro, como el montubio, como el mestizo, sambo, mulato, habla el español. En cambio, el indígena es en cambio que habla el quichua, quechua. ¿Listo? Entonces, vamos a ver lo siguiente. La diversidad étnica es la herencia ancestral que devela nuestra identidad como nación, nuestros valores espirituales, estéticos y simbólicos. Como sabemos, la mayor parte de la población ecuatoriana es mestiza. Está compuesta por vertientes culturales indígenas y europeos. Junto a la población mestiza se reconocen 25 nacionalidades indígenas y son, aquí están las 25 nacionalidades indígenas, culturas diferentes, ¿no? Como le estaba diciendo. Entonces, aquí está el Agua, el Chachi, el Espera, el Sáchila y Puná. En la costa, Cofán, Secoya, Siona, Guaurani, Shuar, Quichua, Zapara, Achuar, Shuar, en la región amazónica. Caranqui, Natabuela, Otavalo, Carambi, Panzaleo, Chivuelo, Salasaca, Quichua, Huanca, Puruá, Cañar y Zaraguros en la región de la Sierra. Entonces, todos estos de aquí son grupos o nacionalidades indígenas.
¿Listo? Entonces, todo esto de aquí. Ahora vamos a hacer, ustedes se han de preguntar, ¿y por qué son indígenas si es que están en la costa, sierra y oriente? Ustedes deben entender que los mestizos se hicieron gracias a un indígena, una indígena y un español. Eso fue la conformación de un mestizo. Ahora, el afro vino, obviamente, de África, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Afro. Ahora, para nosotros entender el por qué a todas las nacionalidades del Ecuador se les dice indígena, es porque la mayor parte, o en sí todo, en el imperio inca, estaban considerados todos como indígenas, porque estaban en todo lugar, ¿no? En la costa, sierra y en el oriente, lo que es actual. ¿Listo? Y por la colonización, es obviamente que las personas comenzaron a migrar de un lugar a otro. Pero en todo el Ecuador hay nacionalidades indígenas. ¿Listo? Y con eso hemos acabado, estudiantes, sobre las nacionalidades y los grupos étnicos.